amplíe la concesión y se pague a concesionaria Trasvase Olmos $33.634.000 en total por perjuicio económico financiero. En todo caso, ¿esto implica que usted recomendó al gobierno regional desconocer lo expresamente establecido en el contrato? A ver, ¿Cuándo hace usted sus recomendaciones? Son dos cosas distintas y quiero aclarar un poquito primero, porque cuando se da el monto total, pareciera que es todo el daño, ¿verdad? Esto está compuesto por cuotas no pagadas ya por el concesionario o por el gobierno regional al concesionario, que en el mismo informe usted refiere, en la página 1725, por ejemplo, cuando se hace el informe del grupo 1, dice ahí, suma aritmética de los ingresos durante el retraso, 5.0 operación y mantenimiento, que son todas las cuotas, creo que son 17, que está por otro lado, cuotas no pagadas por el gobierno regional al concesionario. O sea, ya había una deuda, digamos, y esa deuda ascendía a 31 millones. Por el grupo 2 ya la deuda ascendía a 8.800.000. En total la deuda ya ascendía a 40, ¿no? En el grupo 1, que es al que se refiere usted, lo único que calculamos son unos intereses que por el tiempo de las 17 deudas que finalmente ya está, o las 7 cuotas adeudadas, se calcula al 8%, que era la tasa de financiamiento que se establecía en el mercado por la misma colocación de bonos, o sea, no se le suma intereses moratorios, compensatorios, nada, o sea, la base mínima se utiliza, y eso finalmente asciende a 2 millones, o sea, el perjuicio, es 2.800.000, ese es el perjuicio, porque lo demás es adeudado, o sea, es deuda. O sea, es como si yo, tengo una deuda con el banco, me retraso 17 cuotas, debo, por decir, $300.000, claro, y me calculan intereses y me calculan $30.000 de intereses por los retrasos. Ok, es el daño adicional, es el interés, porque lo otro es una deuda, o sea, lo otro se tiene que pagar. Adicionalmente se tiene que pagar intereses, es una obligación cuando uno se retrasa en la parte de la conformación de un préstamo. Y eso finalmente suma 2.897.000 del mismo informe que tiene usted. Entonces, si se separa, o sea, para poder comprender este informe hay que separar las cuotas ya retrasadas que se conforman como deuda ya hecha del interés que se calcula, ¿no? Nosotros nos hemos encargado de calcular el interés, ¿no? O sea, 2.800.000 sería lo referido al grupo 1 de los 31 millones al cual se refiere usted, ¿no es cierto? ¿Y ese 8% es la tasa comercial? A ver, le explico. Esa tasa es la misma de la emisión de bonos, y también lo refiere en el informe, de la colocación con el cual se financió el concesionario. Público, eso viene en los prospectos de venta, o sea, eso no es una tasa que uno lo puede elegir al azar, son documentos públicos. Entonces, hay 2 emisiones y se toma el promedio, ¿no? Que más o menos en cada emisión es 8.25, y se toma el promedio. Entonces, esa tasa comparativamente con la de SURSIB, y esa es la principal diferencia con el SURSIB, ellos toman 11.38, que es la tasa anterior que he especificado. Esa es la diferencia, ¿no es cierto?, de las metodologías de ambos. ¿Por qué yo sustenté de que finalmente no se podía utilizar el 11 para retribuirles? Sustenté porque ya el riesgo de inversión de la ejecución de la obra ya había pasado. El retraso solamente era una operación financiera. Entonces yo digo, ¿para qué utilizar el 11 si ya los riesgos están, salvados en el lado de la ejecución de la obra, y lo único que queda es un tema de cobranza, nada más y netamente de cobranza? Y por eso se usan las tasas que finalmente le he establecido, y que mejor se lo preciso con mayor... ¿Puede explicarnos el origen de esta deuda que tenía 17 meses de atraso, 17 cuotas de atraso? ¿Cuál es el origen de la deuda? Lo que pasa es que cuando se hace el proyecto ya se prefija una fecha de inicio de pagos, ¿no?, para, la retribución.
Esa fecha de inicio de pagos correspondía también a una programación que tenía el gobierno regional y el concesionario de ejecutar las obras e iniciar los pagos. Pero, digamos, cuando posiblemente, y eso lo podrá explicar mejor el gobierno regional, los retrasos llevan a otros retrasos de programación, etcétera, y finalmente se retrasaron. Bien, estos retrasos fueron generados por el estallido de Rocas, ¿no es cierto? Es posible. Eso no. O sea, usted tomó por cierto el hecho de que la deuda se generó por los atrasos y esos atrasos estaban plenamente justificados sin siquiera cuestionarlos. Por eso, yo no soy un analista geológico ni abogado como para poder establecer eso. También, si usted ve los informes, se refieren a la entrega de esa información de las fechas exactas sobre la cual se va a calcular, y eso refiere ya de otros estudios que el gobierno regional ha encargado. ¿Cuánto le pagaron a usted por este estudio, señor Bravo? No recuerdo las cifras, pero debe ser error. La CAF me pagó $25,000, me parece. ¿Cuánto? $25,000. O sea, $25,000 le pagaron para establecer, para aplicar un cálculo de una tasa que estaba especificada, sobre la cual no había cuestionamiento. O sea, para calcular, para sumar y poner un porcentaje, para eso le pagaron esa cifra sin que usted cuestione el origen siquiera de la deuda. ¿Qué tipo de análisis más fino tuvo que hacer usted ahí? O sea, todo su informe y toda su contratación se refirió solamente a un cálculo de intereses, y ese monto le pagaron solo para que calcule intereses en base a una tasa que ya estaba previamente establecida. Fíjense que, contrariamente a la vez pasada, me preguntaron exactamente lo mismo en la comisión, y el congresista Víctor Andrés Belaúnde me dijo si estaba suficientemente preparado para hacer ese cálculo, ¿no? Lo que pasa es que habría que preguntar a la Corporación Andina de Fomento si sus tasas, sus salarios para calcular, en realidad no es un cálculo tan sencillo, porque tiene uno que identificar primero la base de cálculo, después la tasa, y los conocimientos realmente son mucho más especializados. Si no, no hubiera habido diferencias, por ejemplo, en el cálculo entre lo que hizo la SUB y lo que hice yo, ¿no? O sea, valorar el trabajo, la verdad que no tengo yo le diría que más o menos el 2007 cuánto me pagaron por un día, y usted de repente se sorprendería mucho más, ¿no? Porque la verdad depende ya de la valoración del trabajo de cada uno. Si yo le diría cuánto me pagan por semana hoy día, yo no le estoy preguntando ese es el problema, por el valor de su trabajo. Definitivamente eso tiene que ver con una serie de circunstancias que no vienen al caso en este momento de analizar. Yo le estoy preguntando estrictamente por este informe y por el hecho de que nos sorprende que, siendo un informe que ha tenido un costo que, para el criterio de esta comisión, y cuando se habla precisamente de dinero público, de dinero que es de todos los peruanos y que está destinado a invertirse en obras que deben generar desarrollo, entonces nos llama la atención que usted haya segmentado tanto. O sea, que si yo le pregunte, ¿leyó el contrato? No, el contrato era muy amplio, así que yo solamente me referí a estrictamente el capítulo financiero. No me preocupó si es que ese estallido de Rocas y el reclamo era efectivamente válido, no lo cuestioné, porque a mí solamente me contrataron para hacer un cálculo financiero, de aplicar una tasa de interés y presentar una cifra. Es eso estrictamente lo que estamos preguntando. Entonces, y yo le pregunto, ¿y cuál era la tasa de interés? 8%. Y ese 8% ya estaba determinado, era un cálculo que se promediaba entre una y otra tasa. Entonces nos preguntamos realmente cuál fue el sentido de una contratación para un informe de este tipo, en el cual usted cita como principal insumo el contrato, no dice el capítulo tal del contrato, no lo especifica así. No, sí, incluso se especifica literalmente aquí, por ejemplo, dentro del campo regulatorio. Dice contrato de concesión, construcción, operación y mantenimiento de las obras de trasvase Proyecto Olmos y contrato de prestación de servicio de trasvase de aguas. No dice capítulo financiero exclusivamente.
No, O sea, es que, y nosotros entendemos, por lo tanto, que usted tiene en cuenta todo el contrato. Y por lo tanto, toma en cuenta la cláusula 3.3 del contrato. Y por lo tanto, podría en un informe haber favorecido a la empresa reconociendo ese pago o haber cautelado, mediante un informe también, los recursos del Estado y haber cuestionado el origen de ese retraso. Y es en este punto que nosotros estamos en este momento. claro, pero como le digo, si me hubieran contratado posiblemente como estudio de abogados que no soy, o como analista del contrato en la parte geológica que tampoco soy, especialista en el tema, entonces posiblemente hubiera discutido si eso era causal de fuerza mayor o no, ¿no es cierto? Entonces yo posiblemente en ese momento hubiera dicho, ok, hay que hacer un análisis previo a toda esta, digamos, a este desarrollo y luego ya haré los cálculos financieros. No obstante, congresista, ahí había otros estudios, otros ingenieros, como le he referido, no me voy a acordarme porque la verdad que son muchos años, pero digamos el gobierno regional lo debe tener los informes, que hicieron esa parte. Entonces, una vez que se hace eso, se solicita la intervención de la CIUP para ese tema. Luego se solicita mi intervención, no es una intervención en la cual finalmente hay todos esos antecedentes donde ya habían predeterminado ciertas condiciones. Y ahí se dice que esas condiciones son las que entrega el gobierno regional. Yo puedo tener, digamos, preferencias, digamos. Y de hecho que hay distintas alternativas de encontrar equilibrio. Puede ser que eso finalmente se haya traducido en más plazo, se haya traducido, pero el valor del dinero es el mismo. Muy bien. Ese es el kit del asunto y en el cual estamos insistiendo. La cláusula 3.3 del contrato decía que se extienda el plazo de la concesión, pero usted insistió en que se pague en el momento. Eso del equilibrio financiero y el valor del dinero en el tiempo son variables que perfectamente podríamos desarrollar aquí, pero el punto es que el contrato establecía que se extiende el plazo de la concesión y usted, por el contrario, en su informe, transgrediendo lo que estaba establecido en el contrato, recomienda que se pague en el momento. Lo que pasa es que yo parto de un insumo ya preestablecido, o sea, esa parte del pago no nace digamos, de mi informe. Eso nace ya de los trabajados, digamos, en los informes anteriores. Yo lo que hago es recoger esos insumos, me oficializan esos insumos y sobre eso se trabaja. Yo no tengo, o sea, decisión, yo no decido, digamos, si hago de una manera o hago de otra, ¿no? Pero, nuevamente, congresista, uno puede hacer varias alternativas. Los equilibrios son que van a dar el mismo número al final. Si usa los mismos parámetros, los parámetros más adecuados. Entonces, yo lo que le digo es, nosotros sí optimizamos la posición del Estado. Si usted observa y ve, digamos, ahí está referido, como le digo, cómo se ha calculado los costos de deuda de 8.52, me estoy fijando acá, y digamos, de los documentos públicos que le digo, no se reconoce absolutamente nada más. Y para solamente darle una información, 1 punto, 2 puntos significa, digamos, en términos de intereses, en términos de costo de dinero, mucho dinero. Entonces, se tuvo el cuidado y finalmente por eso es que de ese 11 y tantos, 11.48 como está en el informe, se bajó a 8.52, ¿no? Entonces, pero esa es la tarea que a nosotros nos quedaba. Lo puede pagar hoy día, lo puede pagar después. Ahora, esto ha pasado por supervisión del equipo del gobierno regional, ha pasado por el Ministerio de Economía y Finanzas y ambos en su momento estuvieron de acuerdo con hacer esa metodología y nadie ha discutido hasta ahora que ese cálculo o esa metodología haya sido mala, ¿no? Entonces, fíjese que en eso sí quiero reconocer la labor del gobierno regional, ha sido muy prolija en discutir cada punto para cuidar los intereses del gobierno regional.
luego se trasladó al Ministerio de Economía y Finanzas, se hizo unas observaciones de forma, se volvió a calcular ya al tiempo de pago, y ese es en realidad lo que se hizo, o sea, no se hizo más, congresista. Usted dice que para hacer esta consultoría lo llama el gerente regional, el gerente general. Yo me acuerdo actual. y creo no acordarme mal, pues fue. Lo que pasa es que yo insisto con pero esta pregunta si consigo el nombre yo le puedo verificar, porque ahorita no sé si ese es su cargo o no, pero. Porque el señor Humberto Acuña ha dicho que lo propuso el MEF. Posiblemente sea el MEF. ¿Y quién del MEF lo habría recomendado a usted? Ahí, digamos, un porcentaje bueno debe haber sido mis alumnos y otro porcentaje gente que me conoce el trabajo que he hecho, ¿no? O sea, la verdad que ahí es como una adivinar el nombre, la verdad que ahí sí no lo sé, no le puedo mentiría si. Lo único que sí le puedo decir que no han sido posiblemente canales más altos, que de repente por ahí va la pregunta, son gente básicamente profesional, ¿no? Señor Bravo, en su último informe sobre el perjuicio económico financiero, de fecha 24 de junio del 2003, usted recomienda pagar a concesionaria Trasvase Olmos S.A. el monto de $49.326.000, incluyendo los sobrecostos de obra calculados por el ingeniero Jorge Alba. ¿Podría explicarnos por qué usted consideró que efectivamente el pago directo resultaba menos lesivo que la ampliación de la concesión, que es lo que estamos hablando en este momento? Ok. Nuevamente, uno puede establecer la metodología de, pagar, esas tasas al contado o pagarlos en plazos. En términos de valor de dinero va a ser exactamente lo mismo, o sea, como equilibrio económico da lo mismo. Sin embargo, hay consideraciones que pueden ser también válidas, por ejemplo, para mejor tener un pago hoy día o de repente, en otras ocasiones después, depende de las variables. Si el Estado tiene los recursos, quiere cancelar una deuda, quiere, no tener pasivos, posiblemente es mejor tener ahora. Si no los tiene o tiene que optimizar otra posición, es mejor pagarlo mañana. Entonces, eso depende mucho del estado de situación que se tenga, ¿no? En general, lo recomendable como para cualquier persona o para cualquier empresa, si tiene el recurso, es mejor pagarlo hoy día, ¿no? ¿Y se tenían los recursos? Si el MEF lo aceptó. Sí. Lo que pasa es que eso es precisamente lo que nos lleva a investigación, pues, que existiendo tantas necesidades, tantas brechas por cerrar, tanta necesidad de optimizar el presupuesto, llama la atención que en algunos casos pues la plata ya ha estado ahí, pague ahorita, ¿no? Y se ha señalado reiteradamente que la ampliación es más lesiva, ya que se tendría que pagar por la tarifa de trasvase de agua $30 millones por cada año que se amplíe. Por eso es que es discutible, como dice usted, el equilibrio y ver cuál era la alternativa más óptima. No obstante, le consultamos. Al realizar su evaluación financiera, ¿usted tuvo conocimiento de cuánto de esos 30 millones resultaba ganancia para Trasvase Olmos, para la concesionaria Trasvase Olmos? Nuevamente le digo, parte del hecho de que son cuotas vencidas de pago. O sea, no es ganancia, es lo que le deben a sus propios financistas. Por ejemplo, de acuerdo a su informe, a fin que concesionaria Trasvase Olmos S.A. recupere aproximadamente $40.632.000 por retrasos de pago como perjuicio económico financiero, se le debía ampliar la concesión por 14.43 años. En esa línea, ¿no puede inferirse que en realidad más beneficiada resultaba la concesionaria con su pago directo, en lugar de tener que esperar tantos años para recuperar lo supuestamente no percibido? Lo que pasa es que en realidad no es que espera, si es un financiamiento, quienes tendrían que esperar serían los acreedores, ¿no? para cobrar. Entonces obligaría a una operación, financiera para que finalmente se pueda pagar con los recursos siguientes. Pero nuevamente,
eso depende del equilibrio que finalmente se establece, ¿no es cierto? Yo sí le voy a dar una razón sobre la cual el informe incide. Posiblemente podría mostrarlo en cálculos. La RUP estaba calculada sobre una tasa, la remuneración unitaria máxima estaba, o la remuneración unitaria en su caso, estaba referida a una tasa de 11.48. Entonces, si el contrato seguía, pagaba yo a 11.48. Si lo pagaba como financiamiento, lo pagaba a 8. Entonces, yo me puedo imaginar que es mejor para el Estado pagar a 8 y no pagar a 11, ¿no? Entonces, esa es una muy buena razón, porque si ya yo solamente amplío, es que amplío una retribución calculada al 11.28, una tasa más cara que la que se estaba pactando. En realidad lo que se estaba haciendo es bajar la tasa de 11, que decía el contrato, si se lee específicamente, ustedes deben utilizar 11. Eso dice el contrato. Se utilizó 8. Por eso le digo. Señor Bravo, ¿sabe usted mismo, como experto financiero, que aplicar una tasa de 11% con el riesgo que había en ese momento habría sido bastante lesivo, ¿no? Habría sido perjudicial para el Estado. Sabe que era inaplicable la tasa del 11% en ese momento, dado el riesgo que había. Así que yo creo que eso de poner, el beneficio estuvo en no poner la tasa de 11, sino poner la tasa de 8, sabe que es inaplicable para el caso que estamos discutiendo. Pero en todo caso sí es importante saber no logro captarle que usted me dice que el beneficio estuvo en poner la tasa de 8 y no de 11% tal como estaba. Pero el riesgo ya no era pues para poner una tasa de 11%. Es que lo que yo les estoy tratando de decir, esos 11, 12 años adicionales, esa retribución, porque ya no se modificaba, solamente se tenía que ampliar, estaba a 11. Esa retribución estaba a 11. Entonces era mejor pagar a 8. Así de sencillo. Lamentablemente, discúlpeme por no saber expresar muy bien conceptos económicos financieros, pero en términos de explicaciones, pero más o menos esa es la diferencia, ¿no? Bueno, el informe tiene la explicación, pero digamos, en ese caso, si se mantenía la misma tasa, o sea, la misma retribución, porque no se podía separar la retribución por inversión de la operación de mantenimiento, intrínsecamente esa retribución estaba a 11.28%, creo que es la tasa. Entonces, claramente financieramente era mejor pagar a 8 que pagar a 11, ¿no? Señor Bravo, el monto de sobrecostos que acabamos de mencionar ascendía a $5.684.000, el cual fue calculado por el ingeniero Jorge Alba. No obstante, el ingeniero Alba en sus informes determinó que a tales sobrecostos debía aplicársele la cláusula 16 del contrato de concesión, el cual establece que este tipo de costos debían asumirse en un primer tramo por la concesionaria hasta por $4,5 millones y el saldo sería también asumido por la concesionaria con cargo a reajustar la tarifa de trasvase de agua. Si el acuerdo de transacción extrajudicial reconocía que la decisión del ingeniero Alba resultaba vinculante y de obligatorio cumplimiento, ¿por qué se distorsionó la misma y usted sumó el cálculo de los sobrecostos al perjuicio económico financiero para realizar el pago directo? A ver, en el punto 3 de la evaluación están los cálculos de la parte de los sobrecostos. 3.732.000 por el grupo 1 y 1.944.000 por el grupo 2, que suman 5.676.000. Por eso digo, hay que separar esa parte que no me corresponde a la parte que corresponde a cuotas atrasadas más intereses, que es lo que me corresponde, ¿no es cierto? Entonces, yo no he tocado los números determinados por el ingeniero. ¿Los toma en cuenta? ¿Toma en cuenta? Los tomé en cuenta para la suma total que luego me solicitaron, ¿no?
vamos a hacerle algunas consultas, señor Bravo, con respecto al Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil. Usted participó en la sesión del Consejo Directivo de Proinversión el 3 de diciembre del 2004, en la cual se toma la decisión de entregar en concesión el proyecto IRSA Sur. Y para precisar, en la que no estuvieron presentes ninguno de los ministros integrantes de dicho organismo. Fue una sesión no presencial. Le preguntamos, ¿verificó usted que la decisión tomada ese día esté sustentada en estudios técnico-económicos y o definitivos según lo establecido en el texto único ordenado de concesiones? Yo no soy partícipe de los consejos directivos como tales, ¿no es cierto? Yo puedo ser invitado a dar un informe técnico, pero cuando en la incorporación de procesos yo no participo. O sea, los comités especiales de promoción de inversión es cuando ya el consejo directivo asume la decisión de incorporar un proceso, asigna a un comité, en ese caso de los dos que había, pero es después de la decisión de incorporación. O sea, yo puedo estar ahí, digamos, en los procesos ya de bases, contrato, pero en la decisión la toma el consejo directivo, es su potestad. ¿En qué consistió su participación en esta sesión? ¿Qué rol era el que debía cumplir específicamente en esta sesión? En esa sesión ningún rol, porque la incorporación no es parte de mi labor, ¿no? ¿Y para qué lo invitaron a participar si no tenía ningún rol? Porque yo manejaba alrededor, básicamente, en paralelo de 10 a 12 procesos, o sea, puede haber sido que estuve ahí para, digamos, el tema de otros informes, ¿no? Porque se tomaban varias decisiones de varios procesos en continuo, no es que se tomaba solamente proceso por proceso. Pero la decisión de incorporación no le corresponde a la CEPRI, ni siquiera es parte del proceso hasta que no se tome la decisión de incorporación. ¿Cuántos procesos dice que estaba viendo en ese? 10, 12 más o menos. Pero resulta que ese día ese era el único punto de agenda, no los 10, 12 que usted estaba viendo. Es posible que invitan, se toca a uno, se toca a dos, es posible, pero nuevamente... No, pero le repito que el punto de agenda era solamente eso, no es que lo invitan para tocar uno, dos o más, era un punto único en la agenda. Sí, pero por eso le digo, en ese momento la decisión que toma el Consejo Directivo no es potestad, no corresponde al Comité Especial. O sea, no tiene absolutamente voz en ese tipo de decisiones. Justo por eso le preguntamos, porque sabemos que no tiene ninguna decisión. Entonces le preguntamos, ¿para qué lo invitaron? ¿Para qué estuvo usted en esta sesión? La verdad que no tengo razón por la cual decirle si es parte de todo un proceso de discusión o algo que finalmente ha detenido, pero hasta ese momento nosotros no somos parte de este tema, ¿no? Si usted llevaba adelante el número de proyectos que señala, entonces usted podemos decir que es un experto en concesiones. Sí. Entonces le pregunto, ¿fue suficiente que esta decisión que involucraba un millonario megaproyecto, el de IRSA Sur, estuviera basada en un resumen ejecutivo, el resumen ejecutivo 01-2004 IRSA Sur, que de forma muy amplia y general señaló que este proyecto beneficiaría al 20% de la población del país? ¿Era suficiente? Le hago esta pregunta, dado que usted mismo me dice que es un experto en concesiones, ¿no? Congresista, con todo respeto, perdóname si me autocalifico de experto. Pero el tema es que los resúmenes ejecutivos se manejan a dos niveles, ¿no? A los niveles que correspondía al comité y a los niveles que correspondía al consejo directivo. El consejo directivo, digamos, tiene un secretario general que creo que ustedes lo han invitado y explicado, digamos, todos los procesos que corresponden al consejo directivo que no corresponden al comité. Y los resúmenes ejecutivos, por lo menos en el caso del comité, tienen tres partes. Pero voy a referir a lo que yo administro, no puedo referirme a lo que administraba el Consejo Directivo. 3, informe técnico, informe legal e informe financiero, que corresponden a su vez a la elevación de un jefe de proyecto que tiene 3 grupos de especialistas, abogados, financieros y técnicos. El jefe de proyecto a su vez corresponde a toda una dirección ejecutiva que lo maneja el director ejecutivo. Hacen el proceso